días nuevamente, mis hermanos. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies para hacer lectura de la palabra, los que puedan colocarse sobre sus pies. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Señor, añada bendición a su palabra. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Tus mandamientos son perfectos que convierten el alma. En tu palabra están los estatutos necesarios para nuestra vida, son los que gobiernan nuestro corazón, porque tu palabra es la revelación, Señor, que tú nos has dado en preceptos, en mandatos y en ordenanzas, conforme a tu voluntad y para confiar en tus promesas y en la esperanza que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, por esta palabra que nos das hoy, por el sermón de esta mañana. Que sea tu nombre glorificado, Señor, porque lo hacemos para ti, para tu gloria. Que nos dé luz y la guía de tu Santo Espíritu para comprender las Escrituras y vivir con ellas en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. En esta mañana podemos preguntarnos qué significa tener paz. Y a nuestra mente pueden venir muchas respuestas. Pero la paz se ha tratado como un estado ideal de tranquilidad, entendiendo que cuando se habla de paz frente a otras personas, hace referencia a no tener cuentas pendientes que señalen una enemistad. Es como cuando se inicia una guerra. Cuando hay una guerra hay un enemigo, agresor y Vemos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en la cual al final de esta se firmó el Tratado de París en el año de 1947. Y este tratado que albergaba o que hablaba de la paz y del final de esta guerra, colocó unas obligaciones. Las naciones aliadas de Alemania, que eran las agresoras, se comprometieron a pagar a las naciones aliadas y afectadas como resarcimiento del daño, como pena que recibirían por sus acciones. Y esto nos ayuda a entender que para que haya paz debe haber ausencia de conflictos, pero también debe haber justicia. Porque la justicia aplica la sanción de acuerdo a la pena. Y en esta mañana, el contexto de los versículos que hemos leído, que inician diciendo que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo viene hablando en los capítulos anteriores acerca de la condición natural del hombre. Una condición natural que lo coloca en enemistad con Dios, que lo coloca sin paz con Dios, como enemigo agresor de la santidad de Dios. Dice la palabra en Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y qué es el hombre natural? Siendo un amigo del mundo, amigo de la carne, de sus deseos y de sus pasiones, es por lo tanto
un enemigo de Dios. Y en consecuencia nuestro Dios, que es el receptor directo del agravio de levantarnos en contra de su voluntad y de su santidad, siendo Él santo, eterno, infinito, dará una pena conforme a su ser. Por eso la pena debe ser eterna e infinita, separados de su majestad y de su gloria en el infierno por la eternidad. Y en ese sentido los hombres están sin esperanza, pues no se pueden librar por sí mismos de la condena que pesa sobre sus almas por la enemistad que tienen con un Dios santo. Y el enemigo contra el cual se están levantando, porque son enemigos de Dios, es uno grande y temible, que no tiene por inocente al culpable, que nada puede detener su mano, como lo señala la palabra en Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y esta es la condición real de los hombres frente al Dios vivo, quien determinó en su consejo, además de su justo juicio, dar también bondad y misericordia, al tomar a esos enemigos condenados, receptores de su ira, para hacerse para sí mismo un pueblo santo, planeando una salvación, ejecutándola por medio de nuestro Señor Jesucristo y aplicándola por medio del Espíritu Santo. Su plan perfecto trajo la forma en que cesaría esa enemistad. Y mi intención en esta mañana, mis hermanos, con este sermón, es que usted se vaya guardando en su corazón la grande bondad, el perdón y la misericordia que usted ha recibido en Cristo, quien es nuestra paz. Pues por Él cesó la enemistad con Dios para sus hijos por la obra perfecta en la cruz del Calvario. Por eso le pido que me acompañe este sermón que he titulado Justificados por la fe en Cristo. Y hoy vamos a ver 4 puntos. El primer punto: ¿cómo encontramos la paz para con Dios? Versículo 1. El segundo punto: ¿qué entrada tenemos al ser justificados por la fe? Versículo 2 de nuestro texto. El tercer punto: ¿en qué nos gloriamos? Versículos 3 al 5. Y terminaremos con unas aplicaciones prácticas. Vayamos pues al punto número 1. ¿Cómo encontramos la paz para con Dios? Versículo 1. El texto comienza diciendo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y para tener más luz, es necesario que observemos lo que significa la palabra original de justificados. La palabra griega que se usa es dikaiosune, que significa la aprobación de Dios. Se refiere a lo que el Señor juzga correcto después de su examen, es decir, lo que es aprobado a sus ojos. Y en este sentido, mis hermanos, lo que está aprobado, consumado, lo que juzgó como correcto, es la perfecta justicia de Cristo, la cual por su obra redentiva pasó a nosotros los creyentes, por lo que nosotros somos vistos como aprobados a los ojos de Dios por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esto hace que cese la enemistad y encontremos la paz en Él. Pero esta paz nos es aplicada por la gracia salvífica, y para hacernos aplicada fue necesaria la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida como el Cordero inmolado, pagando el precio de la ofensa. El precio de esa ofensa era recibir la ira de Dios por la eternidad. Pero el Señor en la cruz fue receptor de esa ira,
Él tomó la copa que nosotros debíamos beber por la enemistad que teníamos contra Dios. Y al beber esta copa nos reconcilió con nuestro Dios para su gloria. Como dice la palabra en Juan, capítulo 18, versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En concordancia con Isaías 53, versículo 4 al 6, que dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, nosotros somos justificados y aprobados porque nuestro Señor tomó nuestro lugar y pagó el precio. Ahora ha cambiado nuestra posición legal delante de Dios. Ya no somos sujetos del juicio de Dios, del juicio perfecto, sino que somos ahora receptores de la justicia, la obediencia perfecta de Cristo. Eso ha sido imputado a nuestra cuenta y se nos ha quitado lo que merecíamos nosotros. Por la culpa y el pecado fue removido, y ahora legalmente somos vistos como aprobados delante de nuestro Dios, porque nuestro Señor Jesucristo, en Él fue cargada todos los pecados y toda la pena que nosotros merecíamos. Por esa razón encontramos la paz para con Dios. Encontramos nosotros esa paz por medio de Cristo. Es solo por Él, mis hermanos. Nosotros estamos aquí sentados en la comunión de los santos porque tenemos un tratado eterno de paz en la justicia perfecta de Cristo, que satisfizo la ira de Dios para su pueblo, para que sus hijos sean vistos ahora con bondad, con misericordia, con amor, siendo reconciliados y viviendo en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sabemos, mis hermanos, que esta paz que nosotros recibimos y que tenemos nos fue dada y anunciada por medio del Evangelio de Cristo. Como dice la palabra en Hechos 10:36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Por el Evangelio de la paz, el anuncio del Evangelio, recibimos un llamado eficaz, y por la obra de su gracia salvadora, por la acción soberana de Él, nacemos de nuevo y somos justificados por Cristo para la gloria de Dios, como dice Gálatas 1:20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto nos lleva al segundo punto. ¿Qué entrada tenemos al ser justificados por la fe? Versículo 2. Dice el versículo 2 de nuestro texto: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amada iglesia, no solo hemos encontrado esta paz con Dios, sino que al ser justificados por la fe, tenemos entrada por esta misma fe en Cristo a la gracia salvífica. Y esta palabra gracia, que viene del griego charis, que se escribe con X, charis, significa dispuesto, inclinado, favorecido, sin merecimientos. Es contar con el favor de Dios para nosotros, sin merecerlo. Dice la palabra en Efesios 2:8, porque por gracia hemos sido salvados. Y esto no de nosotros, por medio de la fe. Esto no de nosotros, porque es un don de Dios,
Así que por la gracia recibimos la fe, que es un don de Dios, para confesar que Jesús es el Señor. Es decir, que por la obra de Cristo, que nos trajo la paz, la justificación a nosotros, por esa misma obra, al recibir la gracia, recibimos la fe. Todo por el favor de nuestro Dios. Y esta fe es la puerta de entrada para disfrutar de la gracia recibida. Como dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que, mis hermanos, la fe para salvación nos hace creer en Cristo y nos hace entender la obra perfecta en la cruz. Nos hace entender el Evangelio. Y es por esa fe que tenemos una entrada al disfrute de la gracia. Es por eso que nosotros podemos agradar a Dios. Por ella nosotros creemos en el único Dios verdadero. Por ella entramos al entendimiento de que nada merecíamos por la obra perfecta de Cristo. Recibimos gracia y fe. Y dice que esa gracia es firme. Y esa gracia es firme porque es un don de Dios. Usted, mi hermano, no produjo esa fe. Esa fe, el hombre inconverso, enemigo de Dios, no la puede producir. Porque el hombre natural solo produce para las cosas naturales. Pero el que es del Espíritu, Espíritu es. Así que usted recibió esa fe como un don de Dios para estar firme en Él. Por eso no depende de sus fuerzas. Mis hermanos, la gracia es lo inmerecido y está sostenida solo en nuestro Dios. Por tanto, su firmeza no depende de nosotros, no depende de lo que nosotros hagamos, sino que depende de la obra del plan redentivo de nuestro Dios. Y como nuestro Dios es inmutable, es fiel, nosotros estamos firmes en la roca de la salvación. Por eso es que se habla de la firmeza de la gracia que está en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esta fe, mis hermanos, no es la que salva, porque el que salva es nuestro Señor Jesucristo. Pero la fe nos atesora a Cristo. Es como ese anillo de oro que tiene una piedra preciosa. La fe lo toma y se aferra a Cristo. Tiene presente como ese anillo la piedra preciosa, y cualquiera que tenga incrustada en su corazón le recibe como la justificación que nos permite disfrutar de la firmeza de la gracia de Dios en Cristo. Como dice Isaías 28:16, por tanto, Jehová el Señor dice: he aquí yo he puesto en Sión un fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y esto, mis hermanos, esta firmeza en Cristo, que es ese cimiento estable que no cambia, en la cual estamos firmes, nos conduce a gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto nos lleva al tercer punto. ¿En qué nos gloriamos los creyentes? Versículos 3 al 5. Dice así la palabra: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que nuestro texto termina con que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, pero no solo que como hijos nos debemos gloriar, sino que también debemos contemplar la gloria de Dios con gozo y alegría, en la confianza de la gracia firme recibida por la fe, para que cuando enfrentemos las tribulaciones, las cuales son causadas por el odio del mundo, las tentaciones de Satanás, por la propia concupiscencia,
lo cual por la voluntad de Dios no fue quitado del creyente, podamos gloriarnos recordando a quién seguimos y a quién servimos. Mis hermanos, la voluntad de Dios era que viviéramos estas situaciones para su gloria, para contemplar su grandeza y su majestad. El Señor dijo en Juan 17:15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y en Juan 16:33 dijo el Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo cual sabemos nosotros que en medio de todo lo que debemos enfrentar cada día, somos sostenidos en Cristo. Y gracias a ello nos gloriamos en nuestro Dios, porque sabemos que esa tribulación es una presión interna que hace que sintamos nuestro corazón confinado. La tribulación nos debe conducir a la firmeza de la gracia y la fe en Cristo. Asimismo, cuando enfrentamos las pruebas, las cuales son útiles para crecer en el ejercicio de la gracia recibida, pues por ellas nos ceñimos de paciencia. En medio de ellas somos consolados y ayudados a considerar la gracia celestial. Por tal motivo, mis hermanos, nosotros nos gloriamos en medio de estas aflicciones, porque esto promueve la paciencia, la experiencia, la esperanza en nuestro Dios Todopoderoso. Por eso dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mis hermanos, nosotros debemos tener presente que es cierto que cuando nosotros observamos nuestra vida, pensamos que ese es el camino que Dios quiere que sigamos. Nos mantenemos en nuestro trabajo, hacemos planes y hacemos ciertas ideas de nuestro futuro cercano, de nuestro futuro lejano. Pero debemos comprender algo, mis hermanos, que nuestro Dios hace como Él quiere en el cielo y en la tierra. Y algunas veces nuestro Dios rompe los planes y las expectativas para llevar nuestras vidas en direcciones que nunca hemos previsto, que nunca hemos esperado o que incluso ni siquiera deseamos. Créalo, mi hermano, esto puede suceder, es una realidad. El camino de nosotros con nuestro Dios está lleno de cambios en nuestras circunstancias. El camino de nuestro Dios nos lleva a pruebas necesarias, pruebas que muchas veces no nos gustan. La enfermedad de un hijo en el hospital, esto no nos gusta, pero mis hermanos, por la providencia de Dios sabemos que Él nos está guiando a donde debe estar nuestro corazón. Y ese corazón que es probado en el oro de cada situación, saca a relucir a Cristo y su majestad y su gloria. Por eso nuestros ojos deben estar puestos en Él. La paciencia, que es el fruto del Espíritu, es la consecuencia de la prueba y de la tribulación, porque ese es el motivo del gozo de nuestra salvación. Como dice la palabra en Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es porque nos apunta a una esperanza, mis hermanos. Las pruebas, las tribulaciones, las dificultades nos llevan a esa paciencia y apuntan a la esperanza que no es de vergüenza, que no es de culpa, que no es de pecado, que no es lejos de Dios. Es una esperanza bienaventurada en Cristo, porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Somos de Cristo y solo de nuestro Dios. Tenemos al tesoro precioso y ninguna circunstancia de este mundo nos puede quitar
o nos puede alejar de Cristo, pues estamos sostenidos en el eterno amor de nuestro Dios. Fuimos llamados a ser santos y sin mancha delante de Él. Así que debemos esperar con gozo lo mejor, entendiendo que lo temporal perece, que cada tribulación o prueba es necesaria para guiarnos a mirar lo que permanece para siempre. Por eso nosotros podemos decir, como dijo el profeta Habacuc, en Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni en los vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Esto nos lleva al cuarto punto, las aplicaciones prácticas. Mis hermanos, hemos entendido la paz que hemos recibido, la fe en Cristo, firme, que nos conduce a una esperanza, ya que nos gloriemos y nos gocemos en nuestro Señor Jesucristo, cualquiera que sea nuestra situación. Y en primer lugar, mis hermanos, debemos recordar lo siguiente, que nuestro Señor es el león de la tribu de Judá, y en ese sentido, cuando Él venga por segunda vez, ejercerá el juicio justo contra los impíos, pero al mismo tiempo es el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Él es a la vez un león y un cordero. Él es enemigo de todo lo que se levanta contra su santidad, contra la gloria de Dios, pues Él es de la misma sustancia y de la misma naturaleza del Padre. Y Él juzgará con espada y firmeza y justicia a todos aquellos que no fueron justificados, a todos los que vivieron en contra de su voluntad, lejos de Él en sus deleites. Pero tendrá misericordia con quien quiso tener misericordia, y con aquel en que en su hora perfecta, como un cordero, fue reconciliado y encontró la paz para con Dios. Aquel que por la fe puede confesar a Cristo y tiene entrada a la gracia salvadora, porque ha confesado que Jesús es el Señor. Como dice la palabra en Mateo capítulo 12, versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. En segundo lugar, mis hermanos, debemos ver y entender que por primera vez, o tal vez por muchas veces, debemos apartarnos de nuestra propia justicia. Debemos apartarnos de nuestra autosuficiencia y confianza en nosotros mismos. Y debemos confiar a nuestro Señor para todas nuestras necesidades, entendiendo que en su perfecta justicia debemos ver y reconocer que no somos nada, y que solo por la perfecta obediencia y la justicia de Cristo es que en Él somos justificados y somos sus hijos. Así que nuestra vida debe ser de continuo agradecimiento. Nada nos debe perturbar en nuestra vida santa y agradable en Cristo. Debemos vivir santa y justamente para con todos, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Debemos, mis hermanos, entender que nuestra deuda ha sido pagada, que somos nosotros los que le debemos todo a Él. Así que, ¿quiénes somos nosotros para siquiera refutar o levantarnos en su contra o cuestionar su voluntad? Mi hermano, puede ser que no te guste la prueba que estás pasando, la tribulación que está viviendo tu corazón, pero la palabra te ha dado una promesa,
dice que es necesario y que tú verás el bien del Señor en la situación que estás viviendo. Así que por tu mente no debe ni siquiera pasar un pensamiento de levantarse a cuestionar las obras del Dios vivo. Porque nosotros en su providencia lo único que debemos entender es que vemos bondad, misericordia y amor de parte suya. Porque nosotros merecíamos una condenación eterna y hemos sido salvados. Tenemos a Cristo y teniendo a Cristo tenemos todo. Y ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La tribulación y la prueba no te van a apartar de Cristo. Deben acercarte más a Cristo. Deben acercarte a poner los ojos donde deben estar, que es en el autor y consumador de la fe. Las circunstancias no son las que miden lo que tú estás siendo en Cristo, mis hermanos. Lo que te mide es que tú confíes en el Señor, en sus promesas y en su palabra, que es ciertísima. Los médicos, las personas pueden decir muchas cosas, pero no son más que hombres mutables. La voluntad de Dios es la que permanece para siempre. Y si tú en esta mañana vives lejos de la voluntad de Dios, vives en enemistad con Dios, tú debes arrepentirte, porque tu fin es su fin lejos de Dios por la eternidad, viviendo bajo su ira. Por eso en este día ven a Cristo con fe, con arrepentimiento, búscalo de todo tu corazón, dobla tus rodillas y confía plenamente en Él para salvación, porque de lo contrario tu vida está perdida y gran cosa es, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que arrepiéntete. Iglesia, nosotros recordemos que cualquier tribulación o prueba nos debe conducir a la esperanza que tenemos en Cristo para dar gloria a Dios por todas las cosas. Recordemos, como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Así que descansemos en la roca de nuestra salvación, que es Cristo el Señor. Oremos. Señor, te damos gracias en este día y en esta mañana. Nuestro corazón debe estar regocijado siempre en ti, Señor. Regocijados en el Señor, otra vez digo regocijados. Que nosotros, Señor, te tengamos presente cada instante de nuestras vidas. Porque aunque vivamos tribulaciones y pruebas, nuestra mirada está en ti, confiados y seguros en las promesas eternas que tenemos en Cristo. Todas las cosas pasarán, aún cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán, Señor. Ayúdanos, como tu iglesia y como tu pueblo, para que descansemos en la paz que hemos recibido, en esa reconciliación que hemos tenido con el único Dios verdadero y santo, y que podamos nosotros gloriarnos en medio de cualquiera que sea nuestra situación, dándote gracias siempre, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos,